de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 19. Salud. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 19 al 21. También les invito a ponerse de pie en cuanto encuentren el pasaje y lo vamos a leer juntos. Son solamente 3 versículos. Dice así la palabra de Dios. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo: Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió, y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías, y le servía. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta tarde, noche, porque tú nos has concedido la vida. Gracias, Señor, por las bondades que tú has derramado para con nosotros, dándonos en primer lugar la oportunidad de conocer a Cristo como nuestro Salvador personal, empezar una relación con Él que continuará hasta la eternidad. También gracias porque en tu voluntad nos uniste a esta congregación. Al final de cuentas fuiste tú en tu providencia el que nos fuiste dirigiendo, nos dirigiste a este lugar y ahora formamos parte de una congregación, Señor. Te ruego, Padre, que tú obres en nuestras vidas, que tú transformes nuestros corazones, nos vayas ayudando a exhortarnos unos a otros, a amarte y unos a otros exhortarnos a hacer el bien. Gracias, Señor, te damos por todas las bendiciones que tú nos das. Te ruego, Padre, esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todos en la vida enfrentamos decisiones que cambian nuestro rumbo. Algunos ha sido elegir una carrera, formar una familia o escoger un lugar donde vamos a desempeñar nuestro trabajo. Son decisiones que cambian el rumbo de una vida, pero una de las grandes decisiones a las que algunos se enfrentan es a la decisión trascendental de responder al llamado de Dios, de responder a un llamado de Dios para una obra específica en la vida en la obra misma de Dios. En este pasaje vemos cómo Eliseo deja atrás su seguridad, deja atrás su comodidad para seguir a Elías, convirtiéndose a la postre en el profeta del Señor. El llamado de Dios para Eliseo pedía una obediencia inmediata. Se convirtió en una decisión personal que le llevó a una entrega total de lo que era su vida. Y en primer lugar podemos ver ahí en el versículo 19 que Dios llama en lo cotidiano. Dice ahí el versículo 19, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Elías partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que araba precisamente con 12 yuntas, y él estaba en la 12ª, la última, y Elías se acerca y pasa delante de él y le echa su manto. Lo primero que vemos es que Eliseo estaba trabajando. Dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas de bueyes delante de sí. Él estaba trabajando.
la idea del texto da a entender que él va al último porque va dirigiendo a los otros. En cierta manera él tenía trabajo, en cierta manera él venía ya de un hogar acomodado, donde él es parte de este grupo, no es un obrero, va a tener que pedir permiso a su padre, no es un trabajador común. Eliseo era una persona que tenía dinero, o por lo menos era heredero de esta fortuna que el papá tiene, porque no es fácil tener una yunta de bueyes y 12 menos. Muestra que Eliseo no era pobre. Su llamado va a implicar dejar lo que está haciendo, va a implicar dejar lo que tiene, en verdad renunciar a ello y partir de allí para seguir a Elías. Dice allí, partiendo de él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. El gesto de Elías parece un gesto simple. Llegó Elías y agarró Elías su manto y simplemente se lo colocó a Eliseo. En la antigüedad, el manto del profeta representaba la autoridad y la misión divina que el profeta tenía. Así que cuando Elías agarró su manto, que representaba la autoridad y la misión divina, y se lo echa a Eliseo, el gesto era bastante sencillo de entender. Le estaba transmitiendo su vocación y su investidura a la siguiente generación, que sería Eliseo. Hay que tomar en cuenta que Elías no hizo esto porque se le pegó la gana. Estaba pasando por ahí, vio a Eliseo y pum, va corriendo y se lo echa. Y ya no vemos en pasajes anteriores que Dios le había mandado a Elías a llevar el paso, pasarle la estafeta a Eliseo. Fue un gesto muy simple. Si ustedes se fijan, dice ahí, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas de bueyes delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. No hubo palabras. No le dijo Elías a Eliseo algo. No hubo una voz diciéndole a Eliseo algo. No hubo ninguna palabra en medio. Era un acto silencioso, pero bastante significativo. El acto en sí fue suficientemente claro, dejándonos claro que el llamado de Dios no siempre sigue el mismo patrón. En este caso no podemos ver a Eliseo recibir una voz audible, pero sí vimos un acto directo, un gesto directo que tenía un peso muy importante. Elías le pone el manto a Eliseo, pero siempre recuerde, Elías no llegó a ponerle el manto por sí. Dios le había mandado a Elías, pero no le dijo nada a Dios a Eliseo. Entonces tenemos este gesto importante. Eliseo no estaba en el templo cuando Dios le llamó. No estaba en un retiro espiritual ese día. Eliseo estaba en el trabajo. Estaba trabajando, estaba haciendo algo. Eso también es algo muy característico a todos los que Dios llama a lo largo de la Biblia. Están haciendo algo. Están trabajando en algo, están actuando en algo. ¿Se acuerdan de Pedro y Juan y compañía? Estaban pescando. Mateo estaba cobrando impuestos. Abraham era obviamente rico. Moisés estaba con sus ovejas. David estaba con ovejas. Cada uno estaba haciendo algo. Pero algo muy especial es que el llamamiento de Eliseo no fue en el templo, no fue en un retiro espiritual, sino trabajando en el campo.
El manto de Elías simbolizaba la autoridad profética, el traspaso de ministerio. Y Dios interrumpió lo cotidiano de Eliseo por un propósito mayor. Eliseo tenía su trabajo. Eliseo tenía futuro por delante en el trabajo en el cual estaba ahí actuando, trabajando. Pero Dios rompió esa cotidianidad para sacarlo del campo, que no era malo estar en el campo, pero para sacarlo del campo y ponerlo en un trabajo diferente, grande. Mateo capítulo 4, versículos 18 al 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y los haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Noten este acto impresionante en cierta manera de Dios. Ahí estaba Simón, que era Pedro, y Andrés, su hermano, y estaban trabajando. Sí, Dios no, o Cristo no fue a ellos cuando estaban en la sinagoga, no fue a ellos cuando estaban en el templo, fue a ellos mientras estaban trabajando. Y rompió la vida cotidiana de ellos. No quiere decir que ser pescador era malo, pero Él los estaba sacando de ser pescadores de pececitos para convertirse en ser pescadores de hombres. Un trabajo diferente, un trabajo que iba a requerir en cierta manera un cambio radical de la forma de vida que Pedro y su hermano Andrés conocían. Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, versículos 1 al 4. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. ¿Notan algo especial? Moisés no estaba en un templo. Moisés no estaba en un retiro espiritual. Moisés estaba trabajando. Estaba haciendo algo. Estaba cuidando ovejas y llevaba 40 años en ese trabajo. No era joven en ese trabajo. Llevaba toda una vida cuidando ovejas. Él llegó ahí cuando él tenía 40 años y pasaron 40 años y ahora ya tiene 80. Tenía 80 años cuando finalmente escuchó la voz, vio este evento de la zarza. Y Dios le iba a romper su cotidianeidad de la calma de estar con ovejas a tener que atender a miles de personas parecidas a las ovejas en lo malas, pero diferentes a las ovejas en que éstas hablan y a veces van a querer apedrear a Moisés. Dios llama en lo cotidiano. Había un joven que se llamaba William Borden. Él era hijo de una familia rica. Y la familia decidió, antes de que entrara a la universidad, decidió
mandarlo a un viaje de paseo a la India y a China, y fue a la India y a la China, y al ver la necesidad que había en ese lugar, vio a la gente perdiéndose, vio a la gente en una idolatría profunda, sintió como, o vio cómo Dios le llamó a ministrar, a llevar el evangelio a China. En su Biblia escribió en la parte de atrás una frase que decía sin retorno. Y esta frase en primer lugar evocaba la lucha que tuvo en su casa. Porque cuando regresó a su casa y les dijo a papá y a mamá, papá, mamá, gracias por el gran viaje, pero Dios me ha llamado de misionero. Ya sabrán cómo se puso el asunto. ¿A quién le vamos a dejar la fortuna? ¿Quién se va a quedar con la empresa de la familia? ¿Estás loco? Aquí tienes el dinero, puedes pagar misioneros. ¿Por qué tú? Pero él ponía esta frase, sin retorno, y abandonó todo para ir a China. En el llamado no esperen una experiencia mística extraordinaria. Dios puede llamarle mientras usted está trabajando. Dios puede llamarle mientras usted estudia. Dios puede llamarle mientras usted cuida de su hogar, porque Dios llama en lo cotidiano. En segundo lugar, Dios llama, y cuando llama lo hace a una decisión personal. Ahí en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 20. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 20. Entonces, hablando de Eliseo, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Entonces Eliseo dejó los bueyes y va corriendo atrás de Elías, y le dice a Elías, déjame primero despedirme de mi papá, déjame despedirme de mi mamá, y luego te voy a seguir. Y Elías le responde, ve, vuelve, piensa en lo que te he hecho. No en lo que te he dicho, piensa en lo que te he hecho. Corrió tras Elías. Lo primero que notamos es esa prontitud, esa disposición a obedecer. Eliseo entendió claramente que cuando Elías le puso el manto, estaba significando eso. Te estoy traspasando mi vocación, te estoy traspasando mi autoridad. Y Eliseo lo entendió claramente y respondió corriendo y yendo tras Elías. No demoró en aceptar ese llamado. Pidió despedirse de sus padres. Dice ahí, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre. No es la misma, no se acuerdan que después, siglos más tarde, con nuestro Señor Jesucristo había un individuo que decía, pero déjame que entierre primero a mi padre. No es la misma posición que está tomando Elías. Pide despedirse de sus padres, no como excusa, no está diciendo, pero espérame a que mis papás se vayan, o espérame a que mis papás mueran para ya entonces seguirte. No está diciendo eso. Está diciendo, déjame despedirme precisamente de mi papá y de mi mamá. Una responsabilidad sobre su familia. Él sentía esa responsabilidad familiar. No era nada más, corro tras Elías, y ahí dejo a papá y a mamá llorando. No, regresa Eliseo y les da un abrazo y les dice, ya me voy papá, ya me voy mamá, porque Elías me puso el manto. A lo que Elías le responde, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? En otras versiones dice, ve tranquilo, piensa en lo que te he hecho.
Era una invitación a que, está bien, ve a despedirte de papá y mamá, pero reflexiona lo que vas a hacer. Es algo, no para ponerte para que te pongas a pensar y después me digas que no, sino para que sepas lo grandioso o lo demandante que va a ser esta tarea. Ve con papá y mamá tranquilamente, despídete de ellos, pero mientras vas y regresas, piensa en la seriedad de lo que te he hecho. Lo que te hice de ponerte la capa, de ponerte el manto, fue algo muy serio y fue algo especial. Elías le dice, vuelve, la decisión es tuya, no te estoy obligando. Elías no obliga a Eliseo a aceptar el llamado, no lo obliga, pero le recuerda que reflexione bien en lo que significa lo que está haciendo. Eliseo tiene que ir con la convicción, no fue Elías el que me llamó. Dios le dijo a Elías que hiciera esto, y esto es impresionante. Dice Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 59. Al 62, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Seguirle requiere una decisión firme, requiere una meditación clara, no para acobardarnos, sino una meditación verdaderamente clara, porque el llamado no es a simplemente desarrollar una profesión, tiene que ver con las cuestiones eternas. William Borden era un joven que había recibido el llamado para ir a compartir el evangelio en China. Y en su Biblia había escrito esa frase de sin retorno, evocando la lucha que tuvo en un viaje muy difícil. No había aviones en aquel entonces, así que había que hacer el viaje por barco. Y William Borden iba en ese viaje y llegó a Egipto antes que a China, porque era muy complicado, fue muy complicado hacer el viaje, fue muy costoso, era muy difícil, y llegó a Egipto, no llegó hasta China, llegó a Egipto y ahí estaba en Egipto trabajando, y obviamente las cartas de los papás, ¿para qué te fuiste? Si no ibas a llegar a China, ¿para qué te fuiste? ¿Para qué dejaste esto? Si aquí tenías todo lo que tenías, podías haber mandado misioneros con el dinero, pero te fuiste. Pero la frase le recordaba, sin retorno. No hay regreso. El llamado de Dios es libre, pero exige decisión personal. Dios no va a obligar a nadie, pero exige esa decisión. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Quien atiende al llamado de Dios, al cual Dios no nos obliga, requiere esa convicción sin retorno. No hay regreso. No esperéis una experiencia mística extraordinaria. Dios puede llamarte mientras trabajas, mientras estudias, mientras cuidas tu hogar, mientras te sientas en tu devocional.
pero responder a este llamado va a requerir decisión, sin retorno. Así que Dios hace un llamado desde lo cotidiano. Dios llama y nos llama a una decisión total, y Dios llama a una renuncia total y a un servicio humilde. Dice ahí en versículo 21 de Primera de Reyes 19. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Eliseo volvió, tomó ese par de bueyes de la yunta que a él le tocaba manejar y sacrificó los bueyes. Agarró la madera de la yunta, ya no va a tener trabajo si se regresa, porque agarró la madera de la yunta, la destruyó y con ella coció los bueyes. Y además, con la carne se la dio a toda la gente que estaba allí, la dio al pueblo y comieron todos. Dejó claro, hey, miren, Dios me ha llamado, me voy a ir y quiero que todos estén enterados. No quiero que todos lo aprueben, pero sí quiero que todos estén enterados. Comieron. Y después se levantó y fue tras Elías. ¿Y qué hacía con Elías? Le servía. El sacrificio de los bueyes y la quema del arado fue un acto público e irreversible. La gente vio cómo Eliseo empezó a matar los bueyes. No es matar un conejo o no es matar una tórtola, ni siquiera es matar una oveja. Mató una vaca. Y no una, dos. Imagínense a uno de sus hijos quemando el carro y tirando toda la ropa de su casa porque ya se va. Obviamente le van a pegar, y no lo hagan. Pero Eliseo hizo eso. Agarró los bueyes, los mató, los sacrificó y luego, además de eso, agarró el arado, que era la herramienta de trabajo. No son baratos esas cosas. Ni en la antigüedad ni en la época moderna son baratos los arados. Llega, destruye el arado, lo pone ahí para cocer las vacas, las dos vacas, y para que no haya duda de lo que está haciendo, agarra y comparte con la comunidad este sacrificio. Para Eliseo no había un plan B si algo salía mal con Elías. Ya se acabó el plan B. Para Eliseo quedaba claro con esta comida con el pueblo de que era algo público. Recuerden que en la época antigua el honor era muy importante. Y cuando lo hace público, ya está más amarrado que nada, porque ahora ya todo mundo sabe que Elías le puso el manto y que él les estaba siguiendo. Y si un día algo no le gustaba y regresaba, su honor iba a quedar en entredicho. El honor era muy importante. Por ejemplo, el bautismo en la antigüedad tenía esa idea. Se bautizaban porque sabían lo que estaban haciendo. Y el bautismo era público porque sabían lo que estaban haciendo. Y nada de que, mire, me voy a bautizar y después vivo como... No, sabían lo que estaban haciendo. Era algo bastante serio. Cuando las cosas se hacían en público, la palabra iba de por medio, el honor iba de por medio. Así que para Eliseo hizo actos deliberados. No solamente cortó la posibilidad de regresar, porque se quedó sin elementos de trabajo, sino además lo dejó tan público que regresar hubiera sido una deshonra para él, para sus padres, para Elías y para Dios. Pero antes de ser profeta, dice acerca de
Eliseo, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Antes de ser profeta, Eliseo fue siervo de Elías. No llegó a ser profeta luego. Primero se convirtió en servidor de Elías, y así era reconocido. Allí en Segunda de Reyes, capítulo 3. Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 11. Mas Josafat dijo: ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Así fue conocido en algún momento Eliseo. Ya no está Elías, pero a estas alturas cuando se da esta cita, pero así fue reconocido, por lo que se puede notar que por muchos años o por un buen tiempo Eliseo servía a Elías. No, no llegó Elías, le puso su manto, e inmediatamente Eliseo se emocionó y empezó a hacer y a deshacer. No, lo primero que hizo Eliseo fue dedicarse a servir a Elías, a atender las necesidades que había por parte de Elías. Dice Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 8. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En algún momento el que es llamado tiene que llegar a este punto. Cualquier riqueza, cualquier tipo de éxito, cualquier seguridad futura es basura por seguir a nuestro Señor. No sirve para eso. Diría alguna vez nuestro Señor Jesucristo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No va a ser nunca fácil. No va a ser nunca sencillo. William Borden, ese joven que recibió ese llamado para compartir el evangelio en China y que en su Biblia escribió esa frase de sin retorno, evocó esa lucha que tuvo. Él nunca llegó a China. Tenía 25 años cuando murió. Le dio meningitis espinal. No llegó jamás. Cuando se dio cuenta, él seguía en Egipto. Cuando se dio cuenta que no iba a llegar jamás a China y que él iba a morir en Egipto, este sin retorno significó para él que nunca, para él mismo lo llegó a decir, no se arrepentía de lo que había decidido. Nunca llegó a China. Murió de enfermedad. Murió a los 25 años. No fue heredero de una gran fortuna. No se convirtió en un gran profesionista. Pero ese sin retorno significó mucho. No hubo retorno. Pero tampoco se arrepintió de haber muerto, aunque nunca llegó a China. Seguir a Cristo implica dejar atrás seguridades humanas,
abrazar un futuro incierto. Quien se lanza por llamado al ministerio, se lanza a un futuro incierto, se lanza a un futuro difícil, confiando únicamente en Dios. Dios nos llama desde nuestra cotidianeidad. Ese llamado requiere de una decisión, pero quien atiende a ese llamado no tiene plan B. No hay un segundo plan de vida por si no funciona o no sale lo que se esperaba. Eliseo nos enseña 3 principios fundamentales del llamado. Nos enseña que Dios llama desde lo cotidiano, que Dios exige una decisión personal y que el llamado implica una renuncia total y un servicio humilde. El llamado de Eliseo anticipa el de Jesús a sus discípulos, que tuvieron que dejar sus redes, dejar su familia, dejar su seguridad para seguir primero a Cristo y después para predicar a Cristo. ¿Alguna vez ha considerado que Dios le llame? Vamos a orar.